Bueno, hasta aquí llegamos por este lado. Hasta aquí llegó el carro y hasta aquí también nos dejó llegar la carretera. Algo que comúnmente pasa en estas zonas y es que debido al invierno pues las vías se vuelven intransitables. No pudimos pasar. ¿Qué opción tenemos entonces? Vamos a cambiar la ruta para intentar llegar a donde queremos llegar. Inconvenientes como este son el pan de cada día en la realización de este programa y hace parte de las cosas que tenemos que sobrellevar para poder mostrarles cada semana una nueva aventura por los territorios de Colombia. Por eso hemos preparado este primer resumen del año partiendo de lo que han sido nuestros viajes iniciales. Así que arranquemos por el departamento del Tolima, en el norte más exactamente de este lugar, donde pudimos conocer historias y paisajes maravillosos. Y luego visitaremos 3 lugares de Cundinamarca en donde podremos ahondar mucho más en ese pasado que tenemos pintado en piedra. Yo soy César el de Tabio y los invito a que me acompañen para que armemos la maleta y sigamos conociendo y recorriendo las rutas de Colombia. Arrancamos nuestro viaje al norte del Tolima en busca de otro misterio natural, los carros de piedra. Tenemos que empezar a subir esa montaña. Los carros de piedra, ¿por qué son tan famosos? ¿Qué es eso? Cuénteme antes de llegar. Bueno, porque pues realmente es una formación, una pared de rocas que no es para nada común. Creo que hay pocas en el mundo y una de ellas está ubicada precisamente aquí en Casabianca, Tolima, en el norte de nuestro hermoso departamento. Dos horas 45 minutos nos demoramos y llegamos a los carros de piedra. ¿Que por qué se llaman carros? Es lo que voy a preguntar, porque de piedra sí son. Valió la pena la caminada, Giovanni. Gracias por traerme hasta este lugar, de verdad, está maravilloso. Pero pues la primera inquietud es algo llamado por la lógica, y es que pues usted me dijo que me traía los carros de piedra y técnicamente pues esto no es un carro. No son carros. No son carros, sí. Okay. ¿Por qué el nombre? Sí, precisamente muchas de las personas que por primera vez han visitado o quieren visitar aquí en Casabianca estas formaciones rocosas llamadas carros de piedra, no son carros como tal, sino se llaman carros por el encarramiento de las rocas una sobre otra. Ah, ¿sí? Están encarradas. Encarrar es sobreponer una cosa sobre otra. Como lo vemos acá, las rocas están en esa estructura, están encarradas. La cuestión ahora es, ¿y entonces quién las encarró? ¿O cómo se encarraron? Porque es que efectivamente parecen puestas. Parecen puestas, parece que hubieran venido, no sé, un grupo grande de personas y las hubieran puesto con mucha fuerza, o gigantes o no sé qué, y las hubieran sobrepuesto allí. No sé con qué sentido, pero fundamentalmente se tenía la creencia que esto era los indígenas pantágoras que habitaron en esta región habían guardado un oro en este sector
y que habían tapado ese oro con estas rocas para que nadie pudiera entrar a robarse ese oro. O sea, hay como una leyenda alrededor de que esto es como una tapa. Esta es la versión mitológica que tenían los moradores de acá, de Casabianca, de esta vereda La Joya. Y eso fue lo primero que nosotros escuchamos cuando vinimos a visitar este sitio por primera vez. La relación entre los seres humanos y las rocas nos ha ayudado para entender un poco más nuestro desarrollo como sociedad. Y así como nos ha ayudado a encontrar muchas respuestas, también nos ha dejado muchas preguntas, y la mayoría dejando no solamente esas inquietudes, sino que ha llenado de misterio muchos lugares y puntualmente formaciones rocosas como esta. Nuestro recorrido por el norte del departamento del Tolima continúa con la búsqueda de un lugar marcado por una de las mayores tragedias de nuestro país. La pregunta que le tengo que hacer, Freddy, y es la pregunta obligada cuando uno llega acá, es ¿dónde estaba usted ese 13 de noviembre de 1985? Bueno, sí, señor. Esa es la primera pregunta que siempre me hacen cuando conocen que yo soy de Armero. Ese día, como todos los días del año 85, yo trabajaba en el Club Campestre, era el mensajero. Y ya por la noche había ido un rato para la Cruz Roja a estar con mis compañeros y averiguar cómo iba el tema del volcán. Seguidamente, como a las 8 de la noche, me dirigí para la casa y estaba en mi casa. Y la avalancha me cogió en la casa, porque ya me había acostado, me había dormido viendo un partido de fútbol que estaban transmitiendo en ese tiempo, y fue cuando mi madre me despierta de la habitación, nos levanta junto a mi hermano, y ella estaba en el patio debajo de un palo de mango que había en la casa con mi padre. Ella tenía a mi hermano menor de 3 años, lo tenía aquí alzado, y en una mano la linterna, en otra mano tenía la sombrilla. ¿Por qué sombrilla? Porque estaba cayendo arena, ¿sí? Estaba cayendo arena y estaba también cayendo ceniza. Algo para nosotros nuevo, novedoso, pero que ya es una advertencia que el volcán había explotado. Territorios sagrados como Armero y otros tantos que seguramente aún están por descubrirse nos ayudan a entender la importancia de la memoria histórica que como sociedad debemos proteger, pero saber que debajo de nuestros pasos se esconden las historias de vida de tantas personas que yacen bajo la tierra no deja de ser algo impactante. El 12 de marzo de 1595 fue el primer registro que se tiene de la primera avalancha después del descubrimiento de América. Luego hay una de 1845 que diría yo que fue la más grande de todas las tres, con la de 1985. Abarcó 4 veces más de lo que pasó ahorita en el 85. Si la naturaleza nos ha dicho 3 veces que no debemos estar acá, ¿usted volvería? No. Este es el lugar donde falleció la niña Mayra, donde no se pudo rescatar. Si bien, Freddy, este lugar es un símbolo dentro de lo que significa la tragedia que tuvo que aguantar Armero, yo creo que también nos sirve para hablar en general de las víctimas y de la gente que está pues aquí, enterrada debajo de todo esto.
¿Es difícil para la armerita eso? ¿Eso sigue siendo doloroso después de que hayan pasado más de 30 años? Sí, claro, sigue siendo doloroso, lo sentimos como si hubiera sido ayer. Ajá. Hay armeritas que no lo han podido superar, armeritas que se fueron y nunca más volvieron. No son capaces de volver. No son capaces de volver, no quieren recordar ese episodio de sus vidas, de saber que aquí quedaron sus familiares. Ajá. Y no quieren saber más de armeros. Otros estamos acá y estamos tratando de que la gente conozca lo que era armero. ¿Por qué debemos los armeritas, pero en general los colombianos, entender qué fue lo que pasó acá? Hay que hacer memoria para dignificar el pueblo armerita. ¿Qué siente cada vez que viene acá? Cada vez que vengo acá hay tristeza y justamente cada vez que paso para mi trabajo siento que el gobierno y el mundo tiene una gran deuda con nosotros, los armeritas y con nuestro territorio. Siento que todos tenemos que unirnos y esforzarnos, porque a veces creo que lo único que une al pueblo armerita es el recuerdo. Armero no puede quedar simplemente enterrado y perdido en la memoria o presente únicamente en las ideas y los sueños de quienes vivieron aquí. Creo que todos deberíamos darnos la oportunidad tanto de visitar el lugar como de averiguar un poco más de dónde venimos, desenterrar el pasado. Continuamos nuestro viaje por el Tolima y decidimos conocer dos pueblos vecinos conocidos por ser patrimonio de Colombia, debido a que custodian una gran parte de nuestra historia patria. En 1805, Honda padeció un terremoto que derribó gran parte de las construcciones de la ciudad. El desastre, sumado a la apertura de nuevos caminos terrestres que se convirtieron en nuevas rutas comerciales, y la desolación causada por las diferentes guerras de independencia, ocasionaron que Honda se arruinara y perdiera importancia comercial. Hubo la necesidad de construir un puente que uniera pues lo que hoy es el departamento de Cundinamarca y el departamento del Tolima, para darle continuidad, se puede decir, vial, a pie hacia Santa Fe de Bogotá. Honda tiene 40 puentes. 40, pero este puente es cantilever, ¿sí? Quiere decir que se puede armar y se puede desarmar. Y además que lo construyó la misma compañía de la San Francisco Bridge que construyó el puente Golden Gate. Y trabajó en las bases nada menos que José María Villavilla, que hizo el puente de Santa Fe en Antioquia. A partir de la segunda mitad del siglo XIX, Honda vivió un nuevo despegue gracias al impulso que se le dio a la navegación a vapor por el río Magdalena. Y más adelante, la construcción del ferrocarril le devolvió al municipio su importancia comercial, permitiéndole un nuevo desarrollo económico. Por toda esa historia que usted me ha mostrado, que me ha compartido, es justamente que Honda hace parte de la red de pueblos patrimonio. ¿Eso para qué le ha servido a Honda? Para visibilizarla a nivel internacional. Entonces, estar Honda incluida dentro de los 17 pueblos patrimonios, entonces va a tener mayor difusión que los otros mil municipios que existen en Colombia. Claro. Entonces, eso a Honda, desde el punto de vista turístico, y cultural y económico, ha sido relevante. Cuando caminamos por el casco antiguo de una ciudad o de un pueblo, podemos dimensionar el paso del tiempo, la huella de la sociedad y las transformaciones que implica el desarrollo al compararlo con lugares contemporáneos de las mismas ciudades.
Lo importante es que esos lugares nos recuerdan la necesidad de conservar nuestro patrimonio. Ese que, aunque a veces se ve afectado por las remodelaciones o los usos comerciales, sigue siendo la puerta de entrada para que los locales y también los extranjeros se interesen cada vez más por conocer esos destinos, tan ricos y mágicos como nuestro patrimonio. Ustedes se han dado cuenta de que cuando uno camina por un pueblo que llamamos viejito, o por un pueblo patrimonio en este caso, el color que predomina es el blanco y el verde. Bueno, resulta que en el año 2010, cuando se organizó la Red de Pueblos Patrimonio de Colombia, se les indicó que todos tenían que mantener la uniformidad y encontraron que esto se lograba utilizando el color blanco. En algunos casos, como en el caso de Guaduas, le agregaron el verde y de acuerdo con los habitantes del lugar, el blanco hace parte no solamente de la uniformidad, sino que significa la paz, la tranquilidad, como se puede vivir aquí, y el verde pues es el que simboliza la naturaleza que rodea el sitio. Policarpa, que tiene un lugar muy merecido y muy dedicado aquí en Guaduas, pero ¿por qué está aquí? Y se lo pregunto así porque a veces es tan incierto lo que sabemos de ella, que hay quienes dicen que aquí no nació y que bueno, mil cosas. Cuénteme por qué su casa está aquí y pues de paso, ¿qué significó ella para nuestra historia? Fueron 9 los hijos que tuvieron los Salabarrietas. En Moniquirá nació una jovencita llamada Catarina. En esta casa nacieron 6 hijos más para un total de 7 y la Pola era la sexta de estos 7 hijos. Ajá. Entonces en Santa Fe de Bogotá se dirige en el 1798, aquí solo vive 2 años la Pola. Entonces Policarpa Salabarrieta da el reconocimiento de nuestra historia porque fue muy joven. Tenía 21 años cuando ella fue involucrada dentro de las tropas patriotas pues estanciadas en Pore Casanare, que Pore Casanare fue la primera capital que tuvo Colombia por 24 horas. Sí, sí, sí. Entonces las guerrillas milicianas eran de Santander, Nariño y Bolívar y eso fue un arma principal que tuvieron ellos del espionaje para poder ella calcular en los diferentes puntos en Santa Fe de Bogotá para enviar la información del movimiento de la tropa española. Claro, y ese es el papel por el cual ella se vuelve muy importante y relevante de nuestra historia. El patrimonio es para verlo, para disfrutarlo, para caminarlo y por eso hoy me permitieron entrar a el Convento de la Soledad, una de las instalaciones que hace parte del patrimonio de Guaduas. De hecho, aquí funcionó hasta hace muy poco una oficina, o unas oficinas mejor, de la administración municipal. Pero, ¿alcanzan a ver lo que pasa ahí en la esquina? Sí, eso se está cayendo. El patrimonio hay que cuidarlo, el patrimonio hay que mantenerlo. Yo sé que a veces puede ser complicado. En este caso, resulta que el patrimonio está compartido entre lo público y lo privado, pero tenemos que llegar a acuerdos, tenemos que ayudarnos entre todos, porque al final el patrimonio no distingue si es del uno o del otro. Eso se está cayendo y al techo no le importa y al agua no le importa si lo cuida uno o lo cuida el otro. El patrimonio tenemos que cuidarlo entre todos. En 2010, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo tomó una iniciativa de promoción turística con la creación de la Red de Pueblos Patrimonio, en donde destacó y proclamó 17 pueblos como Patrimonio de Colombia. Para hacer parte de esa red, el municipio debe cumplir ciertas condiciones: garantizar que en sus calles ocurrieron acontecimientos históricos importantes para la memoria e historia del país, debe haber sido declarado bien de interés cultural nacional por el Ministerio de Cultura, debe tener menos de 150.000 habitantes y no ser capital de ningún departamento. César, muchísimas gracias por la visita. Hacemos la invitación especial para que nos visiten, nos conozcan, ya que Guaduas tiene historia, tiene patrimonio y tiene Pola.
Cambiamos de departamento, ahora vamos a recorrer Cundinamarca con el fin de abrir un portal a otros tiempos y encontrar las pruebas de existencia de nuestros antepasados. Arrancamos nuestro recorrido muy cerquita a Bogotá, en el municipio de Soacha, que de paso les cuento es el más poblado de Cundinamarca. ¿Y por qué estamos en este lugar? Aquí está el Parque La Poma, que según los investigadores tienen pinturas rupestres que pueden tener hasta 12.000 años de antigüedad. Vamos entonces para ese lugar. Freddy es la persona que está aquí encargada del parque. Uy, Freddy, usted me puso a caminar harto. Bueno, estamos llegando a la Roca La Leona. Esto es uno de los mayores atractivos del Parque La Poma. Sí, y es esta piedra que está acá. Es esta piedra que está acá. Como podemos observar acá hay pictogramas, lo que es la cuestión del arte. El arte rupestre, sí. Es arte rupestre que le cuento que según el ICAC, más o menos tiene 11.000 años de historia. En esta parte a la que se le ha denominado abrigo rocoso y cuevas dentro del Parque Ecológico La Poma encontramos pues más muestras de arte rupestre que desde el punto de vista técnico no se considera arte. De hecho hay quienes lo llaman manifestación artística o manifestación cultural. Y el término rupestre viene del latín rupe, que significa roca o piedra. En el recorrido que estoy haciendo, buscando y tratando de entender todo lo que hay pintado o labrado sobre una piedra, llegué al municipio de San Antonio del Tequendama, la vereda Cupcio. He visto pictogramas en el recorrido que he hecho, pero me encuentro estos petroglifos que son, para que hagamos la diferencia, tallas en la piedra, no pinturas. Exacto. ¿Hay alguna información al respecto? ¿Quién los hizo? ¿Qué antigüedad pueden tener? Acá hubo dos asentamientos indígenas, que eran los panches de la parte de acá hacia abajo, porque esta piedra la llamamos la piedra del trueque. Acá. Del trueque, pero trueque es como intercambio. Exacto, que hasta acá venían hacían el intercambio las personas, los indígenas de la parte caliente, sí, de los panches, sí, y los muiscas que eran de la parte de la sabana. Aquí tenemos, según el estudio, más de 200 piedras marcadas. Ajá. Hacemos el recorrido que hacemos, más o menos visitamos unas 30 piedras, 20 piedras, pero son 300 piedras según lo que se ha investigado. Lo cierto es que las formas grabadas difieren por su estilo del resto de las conocidas en la región, y debido a lo sintético de los trazos y al desconocimiento de su contexto cultural y arqueológico, no es posible asegurar qué tipo de escena ni qué objetos se están representando. Nuestro recorrido por los vestigios del arte rupestre termina en el Parque Arqueológico de Facatativá, conocido también como las Piedras del Tunjo.
El territorio que actualmente ocupa Facatativá era un territorio dominado por los indígenas muiscas, quienes estaban en este lugar antes, por supuesto, que nosotros, quienes a este tipo de formaciones rocosas le daba particularmente 3 usos. El primero tiene que ver con la protección, el refugio, porque pues obviamente aquí en algunos casos ellos construían sus viviendas. El segundo tiene que ver con el misticismo, con el misterio, porque también se utilizaba con fines ceremoniales y religiosos. Y el tercero como fuerte militar. Desde aquí se podían controlar, divisar lo que pasaba alrededor de su territorio. Este es, Daniel, uno de los lugares de pronto que muchos reconocen, ¿no? Porque es quizá el que primero se llega cuando usted entra al parque, pero es el que quiero que utilicemos como ese escenario para hablar puntualmente de lo que encontramos acá, de los pictogramas. Los pictogramas en el parque arqueológico, en su gran mayoría, si no en su totalidad, son abstracciones del pensamiento. ¿Qué quiero decir con esto? Son trazos geométricos, formas que no reconocemos como lenguaje aún, como el que nosotros tenemos, como el abecedario, pero sí pudo haber sido lenguaje en ese momento. Ya, ¿y se sabe quién los hizo? Sí, se sabe que fueron lo que hoy conocemos como comunidad herrera, pueblo herrera, que es antes de los muiscas. Esa es transición entre ser nómada y pasar a ser ya agricultor, a asentarse. Sí. Como en esa mitad, ahí está ubicado el pueblo herrera. ¿Por qué Herrera? Porque los primeros vestigios fueron encontrados en una laguna llamada La Herrera. Sí, muy orgulloso. Digamos que es una parte fundamental en mi vida, que es nuestra obligación cuidarlo para después dejarlo a alguien más. Los misterios de las pinturas rupestres que nos encontramos en ese último recorrido por el departamento de Cundinamarca son la excusa perfecta para iniciar un nuevo viaje. Por eso, a partir de la próxima semana estaremos viajando al departamento del Guaviare, donde no solamente buscaremos los vestigios de ese pasado pintado en piedra, sino que descubriremos una vez más que Colombia es un lugar mágico, ese que nos recuerda cada semana que juntos somos región.